La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y la catequesis infantil en su grupo de quinto grado nos presenta el tema Los padres de la Iglesia, testigos cualificados de la tradición. Recordemos que la tradición y la Biblia nos enseñan lo que Dios ha querido comunicarnos. Las tradiciones de nuestros pueblos han permanecido gracias a personas que con su testimonio han hecho vida esas tradiciones y las van compartiendo de generación en generación. En la iglesia primitiva, antes que existieran los libros que hablaran de Jesucristo, se transmitió su mensaje, se confesó públicamente la fe en él, se celebró el culto debido y se instruyó a la comunidad en el seguimiento del Señor. Hasta los años 50 de la era cristiana, unos 20 después de la crucifixión de Cristo, empieza la producción literaria del cristianismo, los evangelios, las cartas, los hechos de los apóstoles y el Apocalipsis. Después de la muerte de los apóstoles, sabemos que ellos tuvieron como sucesor al Papa y a los obispos, quienes recibieron el Espíritu Santo y el ministerio de enseñar en nombre de Cristo a la comunidad eclesial. Los apóstoles fueron los testigos oculares de lo revelado, y esta tradición en el Nuevo Testamento quedó, con la muerte del último apóstol, como el depósito de la fe en la Iglesia. Se da el nombre de santos padres o padres de la Iglesia a los obispos y cristianos que sobresalieron por su doctrina, por la santidad de su vida y por vivir en los primeros siglos del cristianismo. Son testigos de la revelación cuando demuestran unanimidad en cuestiones de fe y costumbres. Es decir, que su fe y costumbres las unen y dan un testimonio de vida verdaderamente cristiano. Esta unanimidad o unión señala que lo transmitido no fue inventado por ellos, sino que lo recibieron de los apóstoles. A algunos padres de la Iglesia se les llama padres apostólicos, porque tuvieron cercanía inmediata con los apóstoles. Los nombres de algunos de ellos son Justino, Ambrosio, Irineo, Gregorio, Jerónimo, Agustín, Clemente, Atanasio. Y aún existen más padres de la Iglesia. Pero no debo olvidar que decir santos padres de la Iglesia no se refiere solo a los papas. La Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, a través de sus miembros, transmite la palabra de Dios. El Espíritu Santo hace que la Iglesia penetre más profundamente en la verdad de la palabra de Dios, que encarne esta palabra en cada generación y la exprese de tal manera que responda adecuadamente a las nuevas necesidades y problemas. Es decir, que la palabra de Dios llegue a las generaciones de tal manera que se dé un verdadero testimonio de Cristo. El Espíritu Santo también hace que la palabra de Dios que transmiten la tradición y la Biblia se mantenga viva en la Iglesia. Nosotros como miembros de la Iglesia podemos ser transmisores de la revelación y lo hacemos cuando vivimos la fe en comunión con la Iglesia, cuando transmitimos la fe con la palabra y con el ejemplo, cuando en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, tratamos de cristianizar a la sociedad en unión con la Iglesia, con sus legítimos pastores. Todos somos miembros de la Iglesia y como tal podemos ser transmisores de la revelación, sobre todo con nuestro buen ejemplo, ya sea participando activamente en la Eucaristía, confesarse y comulgar con frecuencia o estudiando el catecismo. Seamos también testigos de Cristo. Actividad. En la página 29 de tu catecismo de quinto grado, realiza la actividad que se encuentra ahí.
que nos menciona que con las letras que están en el pergamino completa los 7 nombres de los padres apostólicos y apréndelos.